Que el Señor bendiga a su pueblo en esta tarde. Damos realmente gracias, pero muchas gracias a Dios que nos permite nuevamente poder estar juntos, reunidos para adorarlo, para glorificarlo. Por este medio, ¿no?, que Dios nos ha entregado para que podamos estar en su presencia todos juntos como iglesia y poder escuchar la palabra que Dios tiene para hablarnos a nuestras vidas. En un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo ahora, un tiempo final, tiempos que son realmente apremiantes, en un montón de situaciones, en unas cuantas situaciones en la vida de cada cristiano. Y quiero continuar en esta tarde que el Señor nos ha permitido poder estar congregados en su nombre con la serie que venimos viendo los fines de semana de nuestra posición en Cristo. Hoy vamos a ver la parte número 3, que lleva por título ¿Soy verdaderamente un cristiano? Quiero que tomemos el tiempo y prestemos atención a lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas, porque esta es una gran pregunta que muchos se hacen. Y quiero que podamos entender a la luz de la palabra lo que Dios tiene para nuestras vidas y en la posición que nosotros nos encontramos, que es lo que venimos viendo, nuestra posición como hijos de Dios, valorando nuestra posición como hijos de Dios. Y el día miércoles hablaba el hermano Héctor también que debemos andar como hijos de luz. El Señor nos viene hablando de una forma muy profunda, una forma que llega a lo profundo de nuestro corazón y nos habla para que nosotros podamos tener esa madurez que tantas veces no tenemos. Y qué importante que tener la madurez espiritual, el conocimiento pleno del Dios que servimos. Por eso quisiera que oremos, que tomemos un minuto para orar y darle gloria y honor al Dios que vive y reina para siempre, que limpió nuestras vidas con su sangre, que quitó nuestra maldad y nuestro pecado, lo borró, ¿sí? Y nos dio una nueva naturaleza, una nueva vida en Él. Oramos al Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor. En esta tarde te damos por permitirnos nuevamente estar delante de tu presencia. Nos humillamos delante de ti para glorificarte y para adorarte y pedirte que nos permitas que podamos entrar al trono de la gracia para hallar esa gracia y ese oportuno socorro que viene para con nuestras vidas. Nos humillamos y reconocemos que tú eres el Señor, el Dios de nuestras vidas, el Señor de nuestros corazones, el Dios eterno que ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado una nueva naturaleza. Porque ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Por eso, Dios, en esta tarde te damos honor y gloria. Y oro, Padre, para que extiendas tu mano de gloria y puedas hablar a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos al corazón, a lo profundo de su alma, y que puedan ver realmente la necesidad de poder volverse hacia ti. Un tiempo tan difícil y tan oscuro como el que está pasando, que nos está tocando vivir, Señor, esto nos debe modelar, nos debe moldear, nos debe llevar a conocerte y desear estar delante de tu presencia. Oro, Padre, por aquellos que están sufriendo, aquellos que están entristecidos, aquellos que han perdido un familiar, aquellos que están con algún familiar internado y que se sienten morir, se sienten mal, se sienten que están superados. Señor, que puedas alcanzar de tu gracia, de tu favor y tu misericordia. Fortalece al débil. Dios mío, endereza las veredas de aquellos, la senda de aquellos que están equivocándose. Vuelve el camino a aquellos que se han apartado. Padre, que en esta tarde esta palabra llegue al corazón de tus hijos y pueda dar y producir al corazón la madurez a tu pueblo en un tiempo que necesitamos nosotros conocer verdaderamente y volver al cristianismo, Señor. Dios, te adora con toda mi alma, mi corazón te bendice y te doy gracias en este tiempo por permitirnos nuevamente predicar tu palabra, no siendo digno, tú eres digno de que yo pueda predicar tu palabra. No es mi palabra, es tu palabra. Y te pido que haga, Señor, lo que tiene que hacer al corazón de tus hijos, alentando, animando, exhortando, corrigiendo, pero que seas tú hablando al corazón de cada uno de tus hijos y obviamente también al mío, porque estoy aquí dispuesto a escuchar tu voz, esa voz que siempre hablas a nuestras vidas y para darnos a entender de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, toda la gloria es tuya, todo el honor es tuyo, toda la alabanza es para ti. Por eso te damos gloria en el nombre de Jesucristo y te pedimos que hables, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Como te decía, vamos a continuar con esta serie de sermones que venimos dando, de enseñanza, de prédica, ¿no? Nuestra posición en Cristo. Yo quiero hablar de una pregunta a la que todos nosotros
se nos ha presentado en algún momento de nuestras vidas. Si no se te ha presentado, se te presentará o se te está presentando en este momento. ¿Soy verdaderamente un cristiano? Dice el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20. Esto lo hablaba el apóstol Pablo a una iglesia que necesitaba entender lo que nosotros hoy estamos participando en esta serie que Dios nos está llevando nuevamente hacia el cristianismo, a volver a entender las bases, a poder conocer verdaderamente en un tiempo de tanto engaño, de tanta mentira y de tanta, digamos, enseñanza apócrifa, que nosotros podamos ir hacia esa enseñanza doctrinal, a esa enseñanza de los apóstoles que nos darán a entender y conocer verdaderamente lo que Dios tiene como plan para nuestra vida de salvación. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender esta posición que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Gálatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo decía estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo dado por el apóstol Pablo a los cristianos. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa ser cristiano? Porque eso nosotros debemos tenerlo bien presente. ¿Qué es lo que significa ser cristiano? Y el cristianismo no es más que creer en una declaración doctrinal, es mucho más que creer una declaración doctrinal, es mucho más que la obediencia a una forma de conducta que se nos pide que nosotros vivamos, ¿sí? Es más que una práctica de disciplinas de adoración y de exaltación a Dios y de conducta delante del Señor. Ser cristiano representa mucho más allá y es mucho más profundo, porque ser cristiano es estar en Cristo y Cristo es Dios. Ser cristiano es amor por Dios, es fe en Cristo, es obediencia a Cristo, pero por sobre todas las cosas, ser cristiano es una vida de unión espiritual con el Señor. Esta es la definición que nos da a entender la palabra, ¿no? Que es lo que nos enseña verdaderamente el verdadero cristianismo. Que debemos estar en comunión con Dios, que debemos estar pegados. Podríamos definirlo de una manera como el apóstol Pablo quería definirlo, de una forma profunda y madura, ¿sí? Y es hermoso conocer esta verdad, porque yo pienso en esto, ¿no? Y me pasa esto. Cuando leo la palabra de Dios y más estos versículos y estas enseñanzas que Dios nos va dando, nos pone frente a una gran realidad y nos lleva a probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Por eso que ser cristiano es mucho más que lo que muchas veces se anda hablando o se cree o nos han hecho creer con engaños y con mentira y con fábulas, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, fábulas de vieja, ¿sí? Es mucho más que esto, es verdaderamente la vida de Dios en nuestra vida. Es eso lo que realmente es ser cristiano, es caminar con Él, andar con Él, vivir en Él, estar en Él. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que hablaba el apóstol Pablo. Pero aún así, hermanos queridos, aún así, hay numerosos cristianos en este tiempo que andan turbados y realmente lo expresan porque viven turbados y los escuché hablar. De hecho, que he escuchado muchas veces y aún dentro del consejo tengo que hablarlo y motivarlos o llevarlos o enseñarles, ir hacia el Señor, porque muchas veces muchos dicen así: primero creía ser salvo, pero ahora comienzo a temer, a pensar que después de todo no sé si soy salvo, porque en vez de sentirme mejor me siento peor que antes de mi conversión. Estas son las palabras que muchas veces escucho a personas que están profundamente desanimadas, descubriendo que su mala naturaleza no lo deja y no lo dejará. Por más esfuerzo que se haga, esa vieja naturaleza no lo dejará. Siente que siempre están igual, que no han cambiado nada. Están en un estado en su alma que le ofrecen a Satanás un terreno fértil para que Satanás tenga ocasión de lanzar esos terribles ataques, diciéndolos a nuestros oídos
Cuando una persona siente que le ha fallado a Dios, que no siente que es salva, que esos momentos de dudas que se presentan en la vida del cristiano y que son momentos tan difíciles que se viven, ¿no? Que se pasa y que se golpea el corazón. Entonces, él aparece ese momento cuando Satanás habla a los oídos de aquellos que se encuentran de esa manera. Y entonces nos dice que somos unos miserables, unos sucios, unos hipócritas, pretendiendo aparentar lo que no somos. Eso es lo que aparece automáticamente en el corazón de aquel que por ahí empieza a vivir una vida que por ahí falló o le erró en el caminar o ha pecado. Se le presentan este tipo de cosas y que no tenemos verdadera fe. La verdadera fe es lo que aparece en nuestro corazón. Digo, ¿cómo puede ser esto? Entonces yo no nací de nuevo. Esto es lo que muchas veces muchos hablan y se preguntan. Que no sabemos lo que es creer, que no sabemos si estamos en comunión con Dios o no lo estamos. Ahora, ¿qué es creer entonces? Porque se presentan todo este tipo de interrogantes. Entonces uno se pregunta, ¿qué es creer entonces? No es el esfuerzo que consiste en creer que tenemos una vida nueva. No es esto. Habiendo ganado por una fe suficiente grande para alcanzar a comprender o a creer que somos salvos. Creer es simplemente aceptar como lo verdadero de Dios, que dice acerca de su palabra. ¿Y qué dice en su palabra? Bueno, la palabra dice que todos pecaron, por tanto están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces se encuentran en esta disyuntiva, ¿no? En esta cosa que golpea el alma y se sabe acerca de la palabra. Entonces podemos decir que todos mueren, porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios, que rico en misericordia, y eso nunca lo tenemos que olvidar, que aún en los momentos que nosotros fallamos, Él permanece fiel. Porque si el cristianismo estaría basado en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar, de pensar, de vivir y de ir en la búsqueda de Dios, no serviría de nada, ya se hubiese terminado. Pero como el cristianismo está basado en el Maestro, en el Cristo de la gloria, la cosa es diferente. Por eso el Señor nos deja ver algo tremendo, pero Dios no puede satisfacerse viendo morir al hombre, dejándolo simplemente morir. No se satisface con esto Dios. Por eso el apóstol Juan decía en Juan 3:16 estas palabras. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, como dice la Biblia, vida eterna. Y esto llena el corazón. Esto es digamos, la fortaleza en el alma cuando uno ha cometido un error, ha cometido un pecado, ha errado el camino, porque a veces nosotros cometemos esos errores tremendos que se cometen y que se siguen haciendo. Entonces llega un momento que necesitamos esta palabra, necesitamos entender, necesitamos ordenar un poco los pensamientos. Ahora, ¿usted está de acuerdo con estos puntos que venimos hablando en estas reuniones que venimos haciendo, los mensajes que venimos dando? Porque, ¿qué tan bueno es nosotros que podemos decir que podemos alcanzar el reino de Dios para tener la vida eterna? No hay nada nosotros que podíamos tener para alcanzar la vida eterna. Es toda una obra totalmente de Dios. Por eso miren lo que dice Juan 3, en el verso 33 al 36. Por favor, presta atención a esto. Dice así, mira. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces estas palabras nos llevan a entender aún más en profundidad, porque dijimos que nosotros somos hijos de Dios. Hemos comenzado esta serie hablando del privilegio que tenemos como hijos de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo vino a morir en nuestro lugar, quitó la ira de Dios. Por eso el creer con fe nos hace a nosotros realmente creer en ese sacrificio de Jesucristo, por lo tanto nos hace salvos.
Esto es lo que nos tiene que mostrar el Señor. Ahora, después de leer esto, después que leemos esto, no puede dudar todavía que si cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Porque eso es el gran problema cuando se pasa por ese tipo de distancia. Llega un momento que en el corazón, cuando se falla Dios, porque uno se siente realmente sucio, esa es la palabra. Se siente que le ha fallado a Dios y que hizo algo que agredió el carácter santo de Dios. Y para colmo uno conoce la palabra de Dios y sabe que la paga del pecado es muerte. Entonces hay un interrogante dentro de su corazón. Hay una cosa terrible dentro de su vida que pasa dentro del alma y se siente en un momento sucio. Pero para colmo, para comparar la vida diaria con las verdades proclamadas y muy claras dadas en la palabra de Dios, muchos se sienten turbados y dicen, no sé si voy a poder seguir en el Señor. Y esto es algo que Satanás va a usar para destruirte. Nunca te olvides de esto. Nos encontramos con la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. El apóstol Juan decía estas palabras, y esto es lo que nosotros nos encontramos cuando fallamos, porque automáticamente nos damos cuenta que se enciende una luz, como te decía el otro día, y que nos lleva a comprender que fallamos a Dios. Entonces, en Primera de Juan 3:9, la primera carta de Juan 3:9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es lo que hablaba Juan. O sea, dice que todo aquel que es nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente, o sea, Jesucristo, está en su corazón, permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El mismo Juan dice en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 4 y 5, dice esta palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Vuelve a golpear con una verdad, uno se encuentra con estas palabras. Ahora, mirá lo que dice en la primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y todo esto contrasta con nuestra vida, que muchos cristianos llevan y contrasta y golpea el corazón en la vida que muchos cristianos todavía llevan. Porque claro, no han entendido su posición en Cristo. Porque cuando vos entendés tu posición en Cristo como hijo de Dios, ¡ay, la cosa cambia! Dios comienza a obrar de una manera diferente porque nosotros también comenzamos a obrar de una manera diferente para con Dios. Y nosotros debemos ver esto. Hermanos, estamos obligados a reconocer que después de nuestra convicción, de nuestra conversión, después de haber creído en Jesucristo, debemos reconocer que podemos pecar. Este es el gran problema. Y el gran dilema que nosotros debemos entender, que en la tierra no hay una santidad absoluta. Por lo tanto, vamos a pecar. Todavía mientras podemos pecar, mientras estemos en este mundo. Porque este mundo nos va a oprimir, Satanás nos va a atacar y este mundo en muchas cosas va a tener victoria en nuestra vida. Satanás va a tratar de tocarnos y de hecho que nos tocará. Esto es durísimo, pero es una gran realidad. Ahora, ¿cómo hacer para caminar como digno de Cristo si todavía nos pasa este tipo de cosas? Y ahí comienza una lucha interna, que es la que vos tenés en este tiempo. Una lucha interna que se presenta en todos nosotros como cristianos. Hay una lucha entre el bien y el mal. Hay una lucha que se tiene dentro del corazón y que comienza a golpear la vida y que nos lleva a pensar, a replantear nuestro caminar. Hay una lucha y Dios sabe que esta lucha hay una lucha interna. Hay dos naturalezas que se enfrentan, a la carnal y a la espiritual. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8, versos 7 y 8, escucha por favor. Por cuanto los designios de la carne, esto lo hablaba el apóstol Pablo, ¿sí? A los romanos. Por cuanto los designios de la carne, o sea, los pensamientos, el entendimiento humano. Por eso dice, porque cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
O sea, carnalmente no se puede. ¿Sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que tienen una mentalidad humana no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. La carne en este versículo significa o simboliza nuestra vieja naturaleza. Frente a todos los malos pensamientos y los deseos pecaminosos y de todas las malas acciones, ella no puede agradar a Dios. La carne no puede agradar a Dios. Entonces hay una lucha interna que Dios permite que a través del Espíritu Santo nosotros tengamos para mirar y rever nuestra posición en Cristo. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Somos verdaderamente cristianos? Y esto es algo que se te va a presentar y necesariamente vas a tener que batallar porque hay una lucha que tenemos que luchar para crucificar esta carne que siempre quiere gobernar. Siempre va a querer estar ahí. Siempre va a tener malas acciones, va a tratar. Esta carne siempre es propensa, ¿no? El creyente es un ser muy complejo, hermanos. Es un ser muy complejo que tiene o que posee dos naturalezas, una mala y una buena, y que van a luchar entre sí. Ahora, recibida después de la conversión pura y divina de Dios, si uno sigue en el estado carnal, va a recibir la paga por esa vida carnal que lleva. Ahora, si uno tiene una vida espiritual, esa nueva vida que tiene el Señor, uno va a vivir una vida de acuerdo a la vida que Dios quiere que vivamos. Y que nos esforcemos en Dios a conocerle, a buscarle, a estar con Él. Por eso hablo del cristianismo, es una comunión con Dios. Cristiano es estar con Él, es tener comunión con Él, por la fe, reconocer que Él es el todo, el que le reina en nuestra propia vida, en lo profundo de nuestro corazón, el primero que está en nuestra vida. Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir. Por eso es algo que nosotros debemos pensar, porque, a ver, ahí siempre hay algo que, si esa naturaleza vieja va a dominar, siempre nos va a llevar a deshonrar a Dios, siempre va a llevar a deshonrar a Dios, siempre. Siempre va a llevar a desanimarnos, pero si llevamos la nueva vida en Cristo, bueno, ahí esa vida va a ser o sea, después de esa conversión en el Señor, vamos a tener una vida divina, pura, santa, llena de amor, animada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu Santo va a traer a memoria la posición que nosotros tenemos en el Señor. Mirá qué hermoso es esto saberlo. Esto debe conmover la fibra más profunda de nosotros, porque es el Espíritu Santo de Dios, el cual habla, golpea nuestras vidas, golpea nuestro corazón y nos habla esta palabra. Ahora, si la vieja naturaleza se manifiesta, esa vieja naturaleza deshonrará a Dios. Ahora, ¿cómo desligarme de esta vieja naturaleza? ¿Cómo hacer para salir de esta vieja naturaleza? Ya que esta última está ligada a nuestra vida mientras vivamos sobre esta tierra. Siempre la vamos a tener. ¿Cómo impedir que se manifieste? Bueno, Dios nos enseña en su palabra y nos lleva a comprender que hay herramientas y armas poderosas en Dios para luchar y vencer. Por eso Pablo decía en Colosenses capítulo 3, vamos a acompañarme a Colosenses, al capítulo 3, por favor. En el verso 5 de Colosenses. Es una palabra realmente tremenda porque habla de la vieja, de la antigua vida y la nueva vida. Colosenses capítulo 3, verso 5. Vamos a leer hasta el verso 10. Fíjate lo que dice con respecto a esta palabra el Señor. Él dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Fíjense en que no dice yo voy a hacer morir o yo lo voy a sacar. Él nos pone de frente a una realidad que nosotros debemos tomar la posición de hijo de Dios. Nosotros somos los que tenemos que tomar esa posición como hijo de Dios, vivir dentro de esa posición como hijo de Dios. Por eso la pregunta es, ¿somos verdaderamente cristianos? ¿Somos verdaderamente hijos de Dios? Es interrogante que se presenta en un montón de luchas internas porque todos los días debemos ser tratados por Dios. Por eso decía el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y en el verso 10 dice esto, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí nos muestra cómo es los designios de la carne, la lucha que nosotros tenemos, ¿no? Y tenemos que tener y vamos a seguir teniendo para hacer morir lo terrenal. Y nos muestra qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos morir para poder tomar nuestra posición en Cristo y poder disfrutar de esa posición que el Señor nos da, esa posición que verdaderamente viene de parte de Dios. Pero hay una lucha, una gran batalla entre las dos naturalezas que va a tratar de gobernar una a la otra, de acuerdo a la que gobierne. Así será nuestra vida, y así será nuestro futuro en gloria, y así será nuestro caminar diario en este tiempo. El apóstol Pablo decía a los Romanos, capítulo 8, verso 15, dice así, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, él mostraba esa lucha interna que mientras estemos en este cuerpo, hay que crucificar este cuerpo. Por eso decía en el verso 24 del mismo capítulo 8 de Romanos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una angustia, un dolor continuo que el cristiano tiene de luchar contra esa vieja naturaleza que trata de gobernar y de tomar protagonismo. Ahora, ¿por qué Dios nos dice que Él enviará cuando se vaya Jesucristo el Consolador? El Espíritu Santo, un nuevo Consolador, porque solo no podemos hacer nada. Apartado de mí nada podéis hacer. Necesariamente nosotros necesitamos saber que Dios está. Pero no solamente está para protegernos, porque a veces muchas veces se habla del cristianismo que Dios te rodea, Dios te protege, el Señor es el proveedor, abre los cielos, derrama de provisiones, y siempre hablamos de cosas de esa manera y de esa índole. Pero la palabra también nos dice, el Señor, en su palabra, que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad de Dios. Nos guiará para vivir en este mundo de pecado como luz del mundo, como luminares en el mundo. Vivir una vida diferente que el mundo. Porque si nosotros tenemos esa vieja naturaleza y seguimos esa vieja naturaleza, por más que digamos de nuestros labios para afuera que somos cristianos, que somos hijos de Dios, no lo somos. Porque el Hijo de Dios mostrará por testimonio su vida. Por sus frutos los conoceréis. Ese es el tema. Hay frutos que verdaderamente mostrarán el corazón de cómo está esa vida, pero hay una lucha interna. Ahora, esto nos hace libre para pecar, porque esta es la gran pregunta. Parece que yo estoy dando un mensaje diciéndote, quédate tranquilo, peca tranquilo porque no pasa nada. Total, no es mi culpa, sino la naturaleza caída, podemos decir. No estoy hablando de esto. Todo lo contrario. No estoy hablando de esto. Lo que estoy hablando es que hay una lucha que nosotros vamos a tener que crucificar la carne. Por eso el apóstol Pablo decía en capítulo 6 de Romanos, en el verso 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren lo que pregunta el apóstol Pablo. O sea, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Debemos seguir pecando? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Dice una versión de Dios habla hoy en la Biblia. El apóstol Pablo responde en el verso 2, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado, en él? ¿Sí? ¿Cómo viviremos? Mirá lo que dice la palabra de Dios para todo en este versículo. Claro que no. Ya hemos muerto al pecado. Así que no podemos seguir viviendo en el pecado. No podemos seguir viviendo en el pecado. Así que la vieja naturaleza es origen de todas las dificultades, ya que no podemos separarnos de ella, debemos tratar de mejorarla, porque este es el gran dilema de muchos que entienden que el cristianismo es portarme bien. No, esto no lo hago porque me tengo que portar bien.
Y hay un error en ese comportamiento, porque Cristo es nuestro respirar. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Porque no nos tiene que costar ser cristiano. ¿Viste cuando vos escuchás a uno que te dice, no, a mí me cuesta mucho? A mí me cuesta mucho ser cristiano, ¿no? Y yo entiendo que no te cuesta porque el Espíritu Santo de Dios te ayuda. Sí luchamos todos, yo también lucho. Pero nuestro respirar, ¿por qué te digo nuestro respirar? Porque vos, a ver, entendeme esto, te lo grafico de esta manera. Nosotros no estamos diciendo respiro, no respiro, respiro, no respiro, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Lo hacemos porque nuestra naturaleza es respirar, porque sabemos que si no respiramos nos morimos. Bueno, con respecto a Cristo lo mismo. No es que no nos portamos bien, no nos portamos mal porque a Dios no le agrada, entonces me tengo que andar cuidando. No nos portamos mal, no hacemos cosas pecaminosas, porque hemos crucificado al viejo hombre. Y entonces es natural que vivamos una vida diferente. Y esto es lo que el mundo no entiende. Por eso en el mundo no te va a comprender. Porque hoy no querés drogarte, porque hoy no querés fumar marihuana, porque no querés ir al bingo, porque hoy no querés tomar y tomar hasta caerte. ¿Por qué no querés engañar a tu esposa? ¿Por qué no engañas a tu esposo? ¿Por qué no le golpeas a tu esposa? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no pecamos? ¿Por qué no gritamos? ¿Por qué no golpeamos? ¿Por qué no tenemos ira? Porque Cristo reina, la nueva naturaleza que Dios trajo a nuestro corazón nos hace diferente. Eso es lo que nos diferencia del mundo. El joven lucha con esto. Nosotros, que uno que está más grande, ha comprendido estas cosas, pero el joven está luchando con esto continuamente. Está comenzando a vivir. El tema es que lo que está viviendo es una vida diferente a lo del mundo. Entonces mira y le llama la atención. Por eso cada día tiene que orar y buscar la presencia de Dios para poder sentirse fortalecido frente a esta tentación que va a tratar de llevarlo, de atraparlo, de golpearlo, de llevarlo y destruirlo. Esto es lo que realmente debemos entender. Nosotros debemos tratar de mejorar después del pecado cometido por Adán. Los numerosos intentos, hermanos queridos, hechos en este sentido de mejorar la calidad de vida o mejorar la naturaleza caída, fracasaron. La perversidad de esta manera, de esta mala naturaleza, ¿sí? De esta mala naturaleza, fue puesta en evidencia de una manera aplastante por la venida de Jesucristo a la tierra. Mostró la naturaleza, lo mostró, ¿sí? El cambio de vida que traía el Señor, el cambio total a la persona que venía trayendo, esa nueva naturaleza que venía trayendo, que venía a implantar el Señor, ese cambio de naturaleza humana, fue un golpe al orgullo de la gente que se cree que por portarse bien, por hacer bien las cosas, o ese orgullo de decir, no, yo soy una buena persona, viste que somos orgullosos siempre, somos lo mejor de lo mejor, cuando nuestra vida es como un trapo de inmundicia. ¿Sí? Cuando Cristo viene a la tierra, echa por tierra todo esto, tira por tierra todo esto que pensaba la humanidad. Por eso la misma humanidad, o sea, el orgullo, que le descubre el orgullo, renuncia a Dios, renuncia, no quiere saber nada con Jesucristo, por eso lo llevan a la cruz. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabes por qué? ¿Por qué esta gente, o sea, por qué la humanidad ama más las tinieblas que la luz? Porque sus obras son malas. Porque sus obras son malas y no quiere que vengan a la luz para que no sean manifiestas. Pero Cristo vino a manifestar esa vieja naturaleza, vino a manifestarla, mostrándolo, que la naturaleza caída, esa directamente te lleva directamente a la muerte eterna, a un infierno, donde la llama no se apaga y el gusano nunca descansa, como decía el Señor Jesucristo. Hay algo que nosotros debemos entender. Esta naturaleza no puede ser mejorada. No puede ser mejorada. Tampoco puede ser perdonada. Por eso es necesario ser librado de ella. Nosotros necesitamos ser librados de esta naturaleza. Y de esta liberación que proviene la nueva vida para poder vivir como cristianos, proviene de Dios. La única forma para que podamos ser librados de esa condenación y de esa muerte y de esa vida que se lleva, una vida de miseria y deplorable de miseria, el único que puede traer esa convicción
es el Señor Jesucristo. Por eso, para que como cristianos nosotros vivimos en comunión con Cristo, tenemos comunión. Y esa comunión donde proviene el gozo y la paz. ¿Por qué nosotros somos felices? ¿Cuántos son felices? Decir gloria a Dios allí en tu casa. ¿Sí? ¿Por qué somos felices? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque antes éramos un desastre. Pero desde el momento que Cristo entró en nuestras vidas somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y hoy tenemos el gozo de la salvación, la paz en el Señor. Tenemos una familia unida, matrimonio bendecido, trabajo, salud. Tenemos todo en el Señor, salvación de nuestras almas, por sobre todas las cosas. Pero nosotros mismos no lo logramos jamás. O sea, por nuestros propios medios, a eso me refiero. No lo vamos a lograr jamás. Pero esta liberación es un hecho cumplido, porque Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario, esa liberación. Por eso nosotros debemos entender esta posición que tenemos en Cristo para poder vivir esta vida diferente, de gloria, de bendición, de poder estar delante de la presencia de Dios con todo el corazón. Cristo la ganó en la cruz. No solo expió todos nuestros pecados, sino que igualmente cargó nuestra naturaleza que producía malos actos, pagó el precio. Por eso dice Pablo, dice a los romanos, decía, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Dios tuvo que encarnar en un hombre para llevar el pecado de la humanidad, para librar a la humanidad de esa esclavitud y para que podamos nosotros vivir libre por eso. Por eso el apóstol Juan decía estas palabras. ¿Por qué decía estas palabras? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios. Juan también decía, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esta era la palabra que hablaba. O sea, de manera que para Dios nuestra vieja naturaleza fue crucificada con su Hijo. Por la fe el creyente acepta esto, pero la realidad de su vida la muestra que está en esta naturaleza que se manifiesta todavía. Hay una realidad, hay una naturaleza que se va a manifestar en nuestras vidas y que nosotros debemos luchar. Que hay que presentarle batalla, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Por la fe el cristiano acepta esto, pero la realidad es que la vida se manifiesta de una forma diferente. La naturaleza vuelve a aparecer, esa vieja naturaleza vuelve a manifestarse todavía. Por eso que decía el apóstol Pablo, él luchaba contra eso, por lo que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha, hermano, una lucha constante, una batalla que se tiene, que hay que enfrentarla todos los días de nuestra vida hasta que estemos en gloria, hasta que estemos con el Señor en gloria. Mirá lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos, porque esto es maravilloso, esto es evangelio puro, evangelio que nace del corazón de Dios, que nos habla esa buena noticia del corazón de Dios. En el libro de Lucas capítulo 9, dice el verso 23 y 24. Mire esto, ¿no? Y decía a todos, esto habla el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese en sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la salvará. O sea, ahí habla una lucha interna. Hay una lucha que se tiene. El cristiano tiene una lucha. El cristiano pasa por esas situaciones de luchas, de cosas que están en su corazón y que empieza a luchar. Esto le hablaba a sus discípulos. Esto es lo que le hablaba a sus discípulos. Y él le decía, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere venir y ser cristiano, seguidor mío,
Níguese a sí mismo. O sea, negarse a sí mismo es negar todo. O sea, negar es morir a esos deseos y esas pasiones y a todo a lo que nosotros vivíamos atado, ese pecado, negarse, dejarlo todo por Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía el Señor, a través de Pablo. O sea, Pablo expresaba estas palabras. Él decía estas palabras necesariamente. Ahora miren lo tremendo y lo glorioso que es, ¿no? Dice, miren lo que dice la palabra de Dios, sigue diciendo en el verso 28 de este mismo capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Miren lo que dice. Perdón, 9 de Lucas. Dice así, el verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Jacobo, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, su vestido blanco y resplandeciente. Está hablando de Jesucristo en el monte de la transfiguración. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablando de su partida, que iban a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, uno para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, que hay una lucha que el Señor dijo que van a tener que establecer. Pero luego de esa lucha carnal, de esa lucha entre la carne y el espíritu, veían la gloria de Dios. Por eso cuando le da la enseñanza, que el que quiera, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿no? Si alguno quiere ser discípulo del Señor, dice: si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Por todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Éste la salvará. Esto es lo que le hablaba al Señor. Ahora, cuando uno crucifica la carne, empiezan los beneficios. Y los beneficios es ver la gloria de Dios, que es lo que habían visto los discípulos. Cuando hacemos morir nuestra carne, hermano, nuestra gran enemiga, nuestra naturaleza muerta que nos combate, veremos la gloria de Dios. Por eso que nosotros debemos preguntarnos, dentro de esta posición, ¿verdaderamente somos hijos de Dios? Porque hay mucha lucha que vamos a tener y Dios la sabe. El Señor conoce que nosotros estamos pasando por estas instancias y estas situaciones que nos llevan a pensar, a vivir y que luchamos. Que cuando uno falla, se siente vil, se siente sucio y no sabe para dónde recurrir. Y el Señor lo sabe, abre sus brazos y nos llama a Él para que nosotros podamos ir ahí. Por eso que Dios puso algo que nosotros debemos entender, que es su misericordia que se renueva cada mañana. Esa misericordia por la cual no hemos sido consumidos, porque si no hubiese sido por su misericordia, no quedaría ninguno de nosotros sobre la tierra. Nunca. Ninguno hubiese quedado nunca. Solamente a través de su misericordia nosotros podemos lograr y saber que Dios restaura nuestras vidas. Yo no estoy haciendo una licencia para pecar, porque la paga del pecado es muerte. Dios nos llama a apartarnos. Yo lo que estoy hablando es que vas a tener una lucha y que es tiempo que ahora empieces a luchar y que mires la posición que tenés como hijo de Dios. Por cuando veas la posición que tenés como hijo de Dios, vas a valorarla y vas a vivir como un cristiano verdadero. Eso es lo que Dios nos quiere llevar en este tiempo, a vivir un verdadero cristianismo. No un cristianismo mediocre, no un cristianismo que simplemente de panes y peces para recibir cosas.
que Dios sea el que nos bendice nada más y que tengamos cosas materiales. Para muchos el Evangelio es no, porque tengo trabajo, no, porque tengo salud. De hecho, que cuando una persona está enferma o tiene un familiar enfermo, lo primero que clama a Dios y le pide, Señor, ayudamos, pero no se quiere apartar de sus pecados. Lo que quiere es una solución al problema que se le está presentando, económico, de salud, con un familiar, con su matrimonio, con sus hijos, con lo que sea. Va a hacer cualquier cosa para solucionar esos problemas. Ahora, ¿qué Dios le está buscando? Porque ahí está la clave. Porque se presenta a Satanás y le soluciona el problema, se va con Satanás. ¿Por qué? Porque no está entendiendo la verdadera salvación. Y nosotros como hijos de Dios debemos entender que la verdadera salvación está en Cristo y que el Señor tiene el poder para transformar todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y el Evangelio transforma y nos da vida eterna. El Evangelio es la vida de Dios en nuestra vida. Y es necesario que nosotros pasemos por todo este tipo de estancias para que podamos vivir para con Él. Y que tengamos esa nueva vida, esa nueva naturaleza, esa nueva forma de vida que nos llevará a poder glorificar y exaltar el nombre de Dios y vivir para Él. Pero hay una lucha establecida, hay una lucha verdadera que se ha establecido, que golpea nuestra realidad y que nos sentimos lo vil y despreciado y nos sentimos mal y sabemos que hemos fallado. Pero Dios dice que Él sabe esto y nos quiere restaurar. Pero es el tiempo de hacer morir lo terrenal. Está en nosotros el morir lo terrenal, porque cuando hacemos morir lo terrenal es cuando estamos reconociendo nuestra posición en Cristo. Ahí es cuando estamos reconociendo qué posición tenemos en Jesucristo, cuál es nuestra posición en Jesús. Mirá qué maravilloso es esto, porque esto expresa el amor de Dios. Un amor verdadero, un amor sacrificial, un amor poderoso, un amor glorioso, un amor eterno, un amor que no tiene explicación, un amor que no se entiende, no se comprende, no podemos llegar a pesarlo. El amor de ese Dios que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la posición en Cristo que tenemos, pero tenemos que en una lucha. Hay una batalla. Hay obras de la carne y obras del Espíritu, y Dios quiere que nosotros vivamos en el Espíritu. El apóstol Pablo decía allí en Gálatas capítulo 5, decía estas palabras en el verso 16. Capítulo 5, 16 de Gálatas, ¿sí? De Gálatas. Esto dice, mirá lo que dice el Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Mirad lo que nombra las obras de la carne y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, o sea, le llamo la atención, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, dice el apóstol, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esta es una palabra tremenda, es una palabra real que nos lleva y nos pone frente a un espejo para que miremos nuestra propia vida al crisol de la palabra de Dios, para que tomemos el valor que tenemos en Cristo, para que tomemos realmente la posición como hijo de Dios y nos demos cuenta la necesidad de esa batalla de crucificar nuestra carne.
de crucificar, ¿sí? De crucificar la carne, porque se opone, hay un deseo en la carne que va contra el espíritu y que se opone entre sí, ¿sí? Necesariamente nosotros debemos crucificar esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, decía el apóstol Pablo. Lo han crucificado. Ya no viven dentro de esa naturaleza carnal y diabólica, ¿no? Por eso podemos decir libremente que somos cristianos, hijos de Dios viviente, del Dios viviente. Sí podemos decir libremente que somos hijos de Dios. Y esa es nuestra posición en Cristo. Esa es la verdadera posición en Cristo. ¿Me vas entendiendo por qué el apóstol Pablo dice esas palabras allí en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, la vida de Dios dentro de nuestra propia vida. Nosotros estamos viviendo la vida de Dios. La vida en Dios. Y la vida de Dios, que esa nueva vida que Dios nos dio como hijo de Dios. Esa es la posición que tenemos. Que es honrosa, que es gloriosa, que es maravillosa. Pero hay una batalla que va a estar entre la carne y el espíritu, y una batalla que se va a presentar. Lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dijo el apóstol. Eso eran las palabras verdaderas que estaba usando. Esto es lo que hablaba el apóstol Pablo, porque esto es lo que significa ser un cristiano. Ahora la pregunta es, ¿sos un verdadero cristiano? ¿Te has apartado de todas las obras de la carne y sus deseos pecaminosos? ¿O seguís caminando en esos caminos oscuros cuando nadie te ve? Cuando nadie está presente. ¿Cómo estás caminando frente a Él? Porque esto determinará nuestra posición en Cristo. Debemos andar en luz, como hijo de luz. Porque nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Dio su vida a nuestro rescate. Pagó el precio que nuestra vida merecían para que nosotros seamos librados de esa terrible condenación. Verdaderos cristianos. Eso es lo que Dios pide en este tiempo. Verdaderos hijos de Dios. Es lo que está pidiendo el Señor en este tiempo, que nosotros podamos entender. Por eso te hablo de volver al cristianismo. Volver a la base de los apóstoles, poder entender los cimientos que Dios nos puso, las bases que Dios nos dio para que nos mantengamos puros en un mundo corrupto, en un mundo de pecado. Para que nos mantengamos realmente delante de su presencia en esta tierra, con una naturaleza caída, pero crucificada en Jesucristo, teniendo una nueva vida en el Señor, viviendo en el Espíritu, no gobernado por la carne, sino gobernado por el Espíritu de Dios. Esto es lo que Dios está esperando de su pueblo. Un pueblo que tenga de una vez y por todas entender, que tenga en su corazón el verdadero evangelio, que pueda comprender el verdadero evangelio, que pueda vivir esa vida que Dios pide que nosotros vivamos para con Él. Ese es el Dios de la gloria y el Dios de la misericordia y del favor que nos quiere hablar, amados. Nuestra posición en Cristo, nuestra posición en el Señor es importante. Por eso la pregunta, ¿soy un verdadero cristiano? Que Dios te bendiga. Y que el Señor obre en tu corazón y te des cuenta lo que significa ser un hijo de Dios. Oramos. Amado Padre, Dios de los cielos, eterno Señor, humillados delante de tu presencia, humillados, verdaderamente humillados delante de ti, para honrarte con todo nuestro corazón, para proclamarte como Dios y Salvador de nuestras vidas y humillados delante de ti porque tú eres nuestro Señor. Y nos has hablado. Venís volviendo a repetirnos y a golpear nuestra vida, confrontando nuestra naturaleza para que podamos entender cuál es nuestra posición en ti, Señor, y poder vivir en esa libertad que tú nos diste en la cruz de Calvario. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Conocimos la verdad de Jesús. Por lo tanto, esa verdad nos llevará a la libertad, a vivir en la libertad que tú quieres que vivamos, Señor amado, Dios de los cielos. Señor, hoy nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos perdón por fallarte. Porque muchas veces te dimos la espalda, porque muchas veces hemos caído en pecado cuando nadie nos ve. Nos hemos metido en caminos de oscuridad. Nos hemos metido en caminos terriblemente oscuros que tú sabes que nos hemos metido. Por eso nos hablas en esta tarde a nuestro corazón, a nuestra vida. Hablas para que podamos hacer morir lo terrenal y no vivamos nuevamente en esas oscuridades. No podemos seguir cayendo y levantándonos, cayendo y levantándonos, cayendo y levantándonos. Poniéndole excusas, Señor. Poniendo excusas, porque verdaderamente ponemos muchas excusas. Satanás se aprovechará de esto y vendrá a acusarnos y vendrá a decirnos que no valemos nada, que somos sucios, que nuestra vida no vale nada. Sin embargo, Dios, tu amor es tan inmenso, es inmensamente grande tu amor, que nos habla profundamente en nuestra alma para que cambiemos, para que nuestra vieja naturaleza quede crucificada en ti, Señor. Porque ese fue el precio que pagaste para que hoy tengamos que nosotros vivir en esa libertad que hemos obtenido en ti, Señor, por la fe. Te adoramos con todo nuestro corazón y nos humillamos, verdaderamente quebrantado nuestro corazón está delante de ti. Delante de ti nos humillamos y te glorificamos por Jesucristo nuestro Señor. Y te damos gracias con un compromiso genuino de nuestra vida de vivir para ti, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida. Nuestra posición en Cristo. Que podamos vivir verdaderamente para Él. Dios te bendiga. Mañana, 11 de la mañana, nuevamente estamos con la palabra de Dios. El Señor hablará a nuestra vida. No deje de escuchar. No deje de compartir con otros la palabra de Dios. Compartirle la página. Compartirle el Facebook de la iglesia. Que vayan escuchando palabra. Que puedan recibir el mensaje de Dios en un tiempo tan, pero tan de confusión. De tantas prédicas apócrifas. Que podamos ser un canal de bendición. Luz en medio de sus tinieblas. Hacelo para Dios. Participar en el mensaje de la palabra de Dios. Si entendés que este tiempo Dios viene hablando a través de nuestras vidas y el ministerio bíblico Casa de Oración, compartirle a otro. Compartirle la palabra de Dios que el Señor nos viene hablando. Que el Señor te bendiga. Paz de Cristo. Hasta mañana. Paz de Dios. Dios bendiga a su pueblo.